Buenos días, vamos a empezar la revisión del caso clínico número 12. Primero, un resumen del caso. Se trata de un paciente de 56 años, auxiliar de veterinario, con contacto frecuente con ganado y ganado vacuno especialmente, un cuadro de 2 meses de evolución aproximadamente de fiebre intermitente, diaforesis nocturna, mialgias y pérdida de peso no intencionada. Durante la estancia hospitalaria se documenta elevación en transaminasas y PCR, el resto de paraclínicos en normalidad, algo de trombocitopenia leve, y después de una semana de estancia hospitalaria se realiza una prueba de antígenos febriles positiva para Brucella abortus 1 en 320. Se solicita la prueba de rosa de Bengala, la cual es negativa. Ya para este punto se había iniciado la terapia con doxiciclina rifampicina y después se solicita la ELISA, IgG, IgM, las cuales son positivas. El paciente empieza a responder de manera adecuada al tratamiento, se descartan complicaciones locales y empieza a resolver progresivamente la fiebre. Ya eventualmente se le da egreso con un plan de completar 42 días de tratamiento. Vamos a empezar entonces la revisión de lo que es la brucelosis humana. Con respecto a las generalidades, pues se trata de una enfermedad zoonótica, especialmente en regiones con medidas de sanidad e higiene o cuidado veterinario inadecuadas. La transmisión se da por contacto directo con animales, sin embargo también se ha descrito consumo de productos crudos o pasteurizados de animales infectados, y también se han descrito escenarios de transmisión aérea en condiciones, por ejemplo, de riesgo ocupacional, como pacientes que trabajan en mataderos, fábricas de procesamiento de carne o, por ejemplo, la inhalación de agentes infecciosos en los laboratoristas. Se ha descrito como una enfermedad ocupacional, hasta el 8% de riesgo al año en esta población. Otras fuentes potenciales de infección incluyen transfusiones sanguíneas, trasplantes de médula ósea, inhalación de aerosoles y contacto con piel contaminada. Aquí les traigo un cuadro de más o menos la sobrevida de la bacteria en algunos productos lácteos frecuentes. Con respecto a la microbiología, ocurre principalmente por Brucella melitensis, sin embargo también se ha descrito por Brucella abortus y Brucella suis. Estos son cocobacilos gram negativos pequeños, inmóviles, no formadores de esporas, aerobios, catalasa positivo, ureasa y oxidasa variable, aunque se ha descrito más ureasa positivo. Tienden a aparentar o asemejar arena fina frecuentemente en clústeres de microcolonias cuando se observa en el gram. Dentro de la epidemiología, esta es una enfermedad endémica de Oriente Medio, Mediterráneo, América Central y Sudamérica. La incidencia es de 1.6 a 2.1 millones de nuevos casos anualmente y la mayor incidencia se da en los países de Oriente Medio, por ejemplo, países como Irán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán o Azerbaiyán. En Latinoamérica, los casos que más se han descrito es en México y Perú, principalmente por Brucella melitensis y asociada al consumo de leche y queso no pasteurizados. Este es un mapa de la incidencia humana, la incidencia de brucelosis humana. México es uno de los más importantes reservorios de brucelosis humana en Latinoamérica y se ha descrito principalmente por Brucella melitensis. En Argentina, por ejemplo, también se ha descrito Brucella abortus, especialmente en Argentina Oriental, y hay otros países latinoamericanos que no tienen información con respecto a la incidencia de esta enfermedad, por ejemplo, Brasil, uno de los países de mayor producción de ganado comercial en el mundo. Es posible que haya un alto riesgo de prevalencia, pero pues hay un gran subreporte en América Latina, incluyendo Colombia. No existe una vigilancia regular del evento en humanos. En el 2007, el Centro Panamericano de Zoonosis presentó un análisis retrospectivo de aislamiento de Brucella en países latinoamericanos y en Colombia el reporte para este periodo fue de 91 casos, describiendo principalmente la presencia de Brucella abortus en 86% y de Brucella suis en el 13%, pero no hay una regulación para el reporte obligatorio de esta enfermedad en el país. Con respecto a la patogenia, un periodo de incubación puede ser variable hasta de 4 semanas o varios meses. El microorganismo es un microorganismo intracelular que sobrevive en fagocitos y que se puede diseminar a ganglios linfáticos o algunos órganos del sistema retículo endotelial. Puede formar granulomas en tejidos, especialmente la Brucella abortus. Puede detectarse la presencia de títulos IgM o IgG. Los IgM usualmente en la primera semana de infección, los IgG empiezan a positivizarse a la segunda semana. Ya después de 4 semanas de tratamiento exitoso, los títulos de IgG empiezan a descender más rápido que los títulos de IgM, la cual puede permanecer positiva en bajos niveles por un periodo de meses o de años. Ya recurrencia en positividad en niveles de IgG o IgA sugiere una infección crónica o una recaída.
Con respecto a los factores de virulencia, digamos que este microorganismo se caracteriza por tener ausencia de factores de virulencia clásicos y tiene una presencia de unos factores únicos de virulencia, entre ellos la presencia del lipopolisacárido, que incluye, por ejemplo, la presencia del lípido A. Este lípido A se asocia a una pobre unión a MD2. MD2 es una molécula que se asocia al Toll-like receptor tipo 4, el cual es un receptor del lipopolisacárido, es decir, disminuye el reconocimiento de Brucela por las células fagocíticas. El lípido A también tiene un componente de eliminación neutrofílica por mecanismos que aún no se conocen del todo. La presencia, por ejemplo, de polisacáridos con cadena O se asocia a una resistencia al depósito y a la activación del complemento y a una evasión lisosomal dentro de la célula. Y los polisacáridos core también escudan la interacción del MD2 y TLR4, haciendo que sea más difícil de reconocer el microorganismo por parte de los fagocitos. También tiene una fosfolipasa A1 que se asocia a una resistencia a polimixina. Estos son otros factores de virulencia, por ejemplo, se asocia a un bloqueo de la apoptosis en macrófagos, suprime la respuesta TH1 e inhibe la producción de TNF-alfa. Cuando la brucela entra al macrófago, se forma una vacuola que se llama la vacuola contenedora de brucela, o BCB. Los principales mecanismos de virulencia también consisten en la evasión inmune al favorecer esta maduración de esta vacuola. Por ejemplo, los sistemas de secreción de tipo 4, que los tenemos acá mostrados en la diapositiva, controlan interacciones entre esta vacuola contenedora de brucela y el retículo endoplásmico. Esto va a favorecer la maduración de la vacuola y a disminuir la unión con el lisosoma y la degradación lisosomal. Sistemas de transducción de señales también le otorgan resistencia a péptidos bactericidas, mayor invasión celular y mejor tráfico intracelular. Y el sistema de monofosfato de adenina-guanina también se ha asociado a una inhibición de la fusión del fagolisosoma, liberación de mieloperoxidasa y de producción de TNF-alfa. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, es una enfermedad febril, aguda o crónica. Se puede asociar a artralgias. La presencia de artralgia, fiebre y fatiga se ha descrito en el 75 al 100% de los casos. Es una causa de fiebre de origen desconocido, de linfadenopatía y hepatoesplenomegalia, y algunos autores la han subclasificado como aguda, subaguda o crónica, de acuerdo a las semanas que transcurren desde el inicio de la sintomatología. La fiebre parece ser más frecuente cuando la enfermedad dura por más de un mes. El inicio puede ser agudo e insidioso, puede afectar virtualmente cualquier órgano o tejido en el cuerpo y también es una causa de neutropenia febril en áreas endémicas. Compromete varios sistemas u órganos, los más frecuentes corresponden usualmente al sistema gastrointestinal u osteoarticular, que ya los vamos a revisar adelante. En este caso, las complicaciones osteoarticulares se pueden presentar hasta en la mitad de los casos. Puede manifestarse como una sacroileitis, como una espondilodicitis, una artritis periférica, de grandes articulaciones especialmente, y el estudio ideal es con resonancia contrastada. Aquí tenemos unas imágenes de una infección por brucela a nivel osteoarticular. La primera imagen, que nos muestra una radiografía de columna, nos muestra básicamente, perdón, pongo el puntero ya. Nos muestra básicamente hay una reducción en el espacio discal y hay una destrucción de las márgenes superiores articulares. Esto es lo que se conoce como el signo de Pedro Pons, que es la erosión anterosuperior del cuerpo vertebral y es muy sugestivo de brucela o de brucelosis osteoarticular. Esto también puede ocurrir o puede verse en la enfermedad tuberculosa vertebral. Es infrecuente que la brucelosis cause deformidad o compresión de la médula espinal, como dato adicional. Acá en la segunda imagen tenemos una resonancia magnética en un T2 sagital con saturación grasa y nos muestra principalmente un aumento en la señal de la intensidad en L4 y L5 con lesión de tejidos blandos paravertebral. Y abajo tenemos una imagen también de resonancia magnética en T2 sagital con saturación grasa que nos muestra un aumento en la señal de la intensidad o una osteitis en el lado ilíaco de la articulación sacroiliaca derecha. Ya en las últimas dos imágenes podemos ver, corresponden al mismo paciente, es una resonancia magnética en T1 contrastado, coronal y axial, y nos muestra una sacroileitis con realce óseo en la parte inferior de la articulación sacroiliaca y una realce en los tejidos blandos alrededor de un absceso sin realce que también puede presentarse en esta enfermedad. En cuanto al sistema nervioso central, las manifestaciones pueden ser variables, como lo muestro aquí. La irritación meningia ocurre en 1/3 de los casos y la neuroimagen puede ser normal en más de la mitad de los pacientes. El hallazgo más común es la inflamación leptomeningia.
Puede asociarse a secuelas, principalmente dificultad para la marcha, puede asociarse también a hipoacusia o alteraciones visuales, y los sistemas de puntaje que utilizamos, por ejemplo, en la sospecha de meningia, como el score de Twites o de Lancet, pueden identificar una brucelosis a nivel del sistema nervioso central como una T de meningia erróneamente. Con el tratamiento la mortalidad es baja, menor del 1%, pero las secuelas se pueden presentar hasta en un 20%. La pleocitosis pues, es el hallazgo más común en el estudio del líquido cefalorraquídeo, sin embargo se ha descrito ausente en una proporción pequeña de casos. Hay otras manifestaciones, entre ellas genitourinaria, 5 a 10% de los casos, epididimorquitis, pielonefritis, cardiovascular, por ejemplo, la endocarditis es la más frecuente, tiene una alta mortalidad hasta del 13%, pero también puede causar compromiso de miocardio, pericardio o endarteritis, o incluso tromboflebitis o aneurismas micóticos. Las manifestaciones gastrointestinales pueden asociarse a una peritonitis bacteriana espontánea, abscesos esplénicos, incluso puede tener una manifestación similar, por ejemplo, a la salmonelosis, como la fiebre entérica, en la cual predominan síntomas sistémicos sobre los gastrointestinales. La elevación de las transaminasas se han descrito incluso en brucelas no complicadas como un hallazgo frecuente. Puede ocurrir hasta en un tercio o un cuarto de los pacientes. También puede haber absceso hepático. La parte respiratoria puede ser muy variable, puede tener muchas manifestaciones, desde bronquitis hasta abscesos o cavitaciones. Y la parte hematológica se puede manifestar con citopenias, trombocitosis, coagulación intravascular diseminada. Las manifestaciones cutáneas no son infrecuentes, pueden ocurrir hasta en el 6% de los pacientes. Usualmente son secundarias a hipersensibilidad por inmunocomplejos o invasión directa. Pueden presentarse eritema papulonodular, eritema nodoso, eritema palmar, y hasta puede conllevar una vasculitis leucocitoclástica. Con respecto a las oculares, uveitis principalmente, y a las ginecobstétricas, cuando la paciente embarazada desarrolla una brucelosis, puede presentar complicaciones obstétricas hasta en el 50% de los casos. Bueno, con respecto al diagnóstico, la sensibilidad de los hemocultivos es inconsistente, es muy variable del 10 al 90%. Hay muchos factores que afectan esta positividad en los hemocultivos, entre ellos, por ejemplo, la especie de brucela, el volumen de sangre que se toma. El tiempo de generación tardío de la brucela hace que usualmente no positivicen en los tiempos estandarizados para vigilar los hemocultivos, y la baja carga bacteriana en sangre y la baja emisión de CO2 puede ser un potencial falso negativo. Hay diferentes técnicas de cultivos, entre ellas el enfoque manual monofásico, que incluye la incubación a 35 grados por mayor tiempo y toma de subcultivos, el enfoque manual bifásico, que incluye, por ejemplo, la siembra en cultivos simultáneos de agar tripticasa de soya y líquido caldo de tripticasa de soya por al menos 30 días, que es el método de Ruiz Castañeda, el TUMS, que incluye un indicador de pH que documenta, por ejemplo, el cambio del sustrato de urea en el caso de las ureasas positivos, y los cultivos basados en lisis celular y en formación de coágulos, los cuales buscan principalmente romper los fagocitos que pueden haber fagocitado la brucela para que se documente más fácil en los hemocultivos. Ya actualmente los cultivos automatizados pues, son un poco más sensibles y aportan resultados más rápidamente gracias a avances en la monitoría de la producción de CO2 y pueden disminuir el tiempo de detección hasta 3 días. Los hallazgos en el cultivo usualmente son colonias pequeñas de 1 a 2 milímetros, como vemos en la imagen, convexas, no pigmentadas, no hemolíticas y frecuentemente son lisas. Pueden haber variantes rugosas, por ejemplo, en el caso de Brucella canis. Acá tenemos una comparación entre métodos convencionales de cultivos y métodos de centrifugación por lisis. Vemos que si se comparan los métodos convencionales, los métodos de formación de coágulo, los métodos de lisis, los que tienen mejor desempeño son los métodos de lisis. Por lo que se deben considerar este tipo de cultivos o los cultivos automatizados recientes, como los que mencioné en la diapositiva anterior. En cuanto a las pruebas serológicas, pues son útiles en el sentido de que son costo efectivas y son sencillas de realizar. Sin embargo, pueden presentar tanto falsos negativos como falsos positivos. Como blanco puede encontrarse el lipopolisacárido suave o proteínas citosólicas. Dentro de los blancos del lipopolisacárido suave se encuentra, por ejemplo, la prueba de Rosa de Bengala, que se basa en un test de aglutinación en placa. ¿Sí? Se realiza con una suspensión teñida de Brucella abortus, es la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Vemos cómo se evidencia la aglutinación en la imagen de la izquierda, en la cual la reacción es positiva. También hay pruebas, por ejemplo, la aglutinación estándar en tubo, que es similar a la que utilizan algunas técnicas como los antígenos febriles. La prueba de mercaptoetanol, por ejemplo, que utiliza el mercaptoetanol para eliminar subtipos de anticuerpos tipo IgM, y las pruebas de COMS o ELISA, entre otras.
La ELISA también puede detectar proteínas citosólicas, por lo cual es una herramienta útil. Se han descrito que no son útiles para seguimiento. Esto es porque los pacientes pueden presentar títulos altos sostenidos a pesar de un tratamiento adecuado. Acá algunas ventajas de las pruebas, por ejemplo, la prueba de Rosa de Bengala es una prueba útil en la tamización, es rápida, fácil de hacer y no presenta el posible falso negativo asociado al efecto de prosono. La prueba de aglutinación en tubo es ampliamente utilizada, puede presentar falsos positivos o falsos negativos y puede presentar el efecto prosono en este caso también. Y la prueba de ELISA es básicamente una de las mejores pruebas serológicas para documentar la infección crónica o complicada pues tiene menos falsos negativos en comparación a la Rosa de Bengala o la aglutinación en tubo. Acá hay una comparación, es difícil evaluar la sensibilidad de estos métodos, especialmente porque la infección es difícil de documentar, pero en este estudio evaluaron pacientes con positividad en hemocultivos para Brucela y compararon métodos serológicos, entre ellos la aglutinación en tubo contra el ELISA, y nos damos cuenta que la aglutinación en tubo tiene una buena sensibilidad y especificidad, y el ELISA también lo tiene cuando se analizan conjuntamente las fracciones IgM e IgG, que es comparable a la prueba de aglutinación en tubo. Hay otras pruebas, entre ellas pruebas moleculares, son sensibles, seguras, rápidas, permiten diferenciar varias especies de Brucela y pues lo que pasa es que los estudios comparativos son un poco limitados, pero pues tenemos desarrollados blancos génicos estandarizados para empezar a evaluar progresivamente estas pruebas. Inicialmente se emplean en sangre periférica, pero la evidencia recomienda que su realización deba ser en suero por mayor rendimiento diagnóstico. La interpretación debe ser con cautela, ya que las pruebas positivas no siempre indican infección activa y pueden indicar un pequeño número de bacterias presentes o DNA de organismos viables o escenarios de recuperación de la infección. Esta es una tabla que nos muestra comparativamente ya un metaanálisis actualizado de 2024, publicado en PLOS, Neglected Tropical Diseases, y muestra un mejor rendimiento para el ELISA, IgG, IgM, y para pruebas inmunocromatográficas como por ejemplo, o pruebas moleculares en comparación a las pruebas serológicas usuales, como la prueba de Rosa de Bengala o la prueba de aglutinación en tubo. Entonces, pues realmente el rendimiento es mejor con las fracciones IgG y IgM combinadas de ELISA en cuanto a pruebas serológicas. En caso de que usted sospeche, por ejemplo, una falsa negatividad en las pruebas de COMS o en la prueba de aglutinación en tubo, algunos autores recomiendan diluir la muestra hasta 1 en 2560 diluciones para excluir la posibilidad de un efecto prosono. Entonces, este es un análisis retrospectivo de unas muestras de tejidos humanos en casos fatales de pacientes en los cuales se sospechó leptospirosis en Colombia y documentamos identificación de Brucela por PCR en el 10.9%. Es llamativo porque están empleando pruebas moleculares, en este caso utilizan una PCR en tiempo real que documenta la secuencia de inserción 711, que es uno de los blancos moleculares que les mostré previamente. Todavía no tenemos la aplicación de estas pruebas moleculares en el escenario clínico, pero posiblemente se tengan eventualmente. Este es un algoritmo propuesto con respecto al diagnóstico de la brucelosis en caso de que contemos con cultivo, serología y pruebas moleculares. La positividad del cultivo confirma la infección independientemente del resultado de la serología o las pruebas de ácidos nucleicos, y la negatividad de los tres nos podría excluir la infección. En caso de que haya serología y positividad en pruebas moleculares, se puede considerar una probable infección y podemos dirigirnos a empezar el tratamiento. Pero pues cuando hay resultados discordantes entre serología y pruebas moleculares, lo que se recomienda es repetir tanto cultivo como pruebas moleculares y repetir a los 14 días las pruebas serológicas. Esto obviamente en el escenario que tengamos disponibilidad de pruebas moleculares. Bueno, con respecto al tratamiento, digamos que la recomendación principal es el uso de antibióticos que se acumulen en fagocitos, la terapia de elección, a excepción de la neurobrucelosis o el embarazo, incluye usualmente el uso de un aminoglucósido por un periodo de tiempo más corto, usualmente de 7 a 21 días. Los regímenes estándares para la brucelosis no complicada incluyen el uso de doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas, más streptomicina, 1 gramo cada 24 horas intramuscular, o gentamicina como alternativa, 5 miligramos kilogramos cada día. La aminoglucosia en estos casos se lleva por 2 a 3 semanas.
Como regímenes alternativos se puede considerar la doxiciclina rifampicina, sin embargo es inferior al régimen anteriormente mencionado. No se recomienda el uso de monoterapia, a excepción de doxiciclina o minociclina por 6 semanas en escenarios de recursos limitados o en la infección en pacientes embarazadas. Acá tenemos el manejo de la brucelosis en el compromiso de otros órganos u otros sistemas, en el cual evidenciamos que en caso de infecciones focales se recomienda una terapia con doxiciclina rifampicina por 6 a 24 semanas con aminoglucosio los primeros 10 a 14 días. También tenemos resaltada la profilaxis post-exposición en el escenario de accidentes biológicos, por ejemplo en el caso de laboratoristas, en el cual se considera la doxiciclina sola o en terapia combinada con rifampicina por 3 semanas. Este es un estudio que compara regímenes de doxiciclina más rifampicina contra doxiciclina, rifampicina y gentamicina, la adición del aminoglucósido a esta terapia combinada, y documenta que las recaídas en el grupo de doxiciclina rifampicina fueron aproximadamente del 13% en comparación al 4.6% en la terapia triple, con una falla terapéutica similar. A partir de este estudio es que empezamos a considerar que agregar el aminoglucósido en los primeros días puede disminuir el riesgo de recaídas. Siguiendo con el tema, este es un metaanálisis que compara también diferentes esquemas terapéuticos contra la brucelosis, y en este caso documentamos una superioridad con el régimen de doxiciclina streptomicina en comparación a doxiciclina rifampicina. Tiene una baja heterogeneidad y demuestra superioridad en cuanto a menor recaída y menor falla terapéutica en el tratamiento de la brucelosis a favor del grupo con el aminoglucósido. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones. La brucelosis es una enfermedad zoonótica, tiene un fuerte impacto económico y en salud pública. En Colombia, pues no contamos actualmente con un adecuado registro de los casos de brucelosis. Es difícil saber la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. La enfermedad puede afectar virtualmente cualquier órgano, puede presentar cuadros agudos o crónicos, y puede ser una causa de fiebre de origen desconocido. Realmente puede comportarse como una enfermedad que imita muchos síntomas que pueden presentar otras enfermedades. Y el diagnóstico se fundamenta en la combinación de 3 pruebas: cultivo microbiológico, pruebas serológicas y pruebas moleculares. En escenario en donde no tenemos la disponibilidad de pruebas moleculares o en escenarios de bajos recursos, las pruebas serológicas suelen ser casi siempre el único recurso para diagnosticar la brucelosis, dada la baja tasa de detección en los cultivos. Y con respecto al tratamiento, es un tratamiento prolongado que usualmente se prolonga por más de 6 semanas, y en la mayoría de casos se recomienda la adición del aminoglucósido, la combinación inicial con aminoglucósido, por el corto periodo de tiempo inicial de hasta 21 días de aminoglucósido. Eso sería todo. Muchas gracias.